Había una vez un hombre que vivía muy alejado de la ciudad, en medio de mucha tierra cultivable y sembradíos. Sin embargo, lo único que poseía era una pequeña casa, ya que su padre y abuelos habían perdido todas sus tierras, así que para poder vivir, él debía trabajar la tierra que no era suya para poder sobrevivir. Las tierras ahora eran del banco y difícilmente volverían a estar en posesión de él o de su familia. El hombre lucía cansado de trabajar la tierra que no era suya, pero debía hacerlo día a día porque de lo contrario tampoco podría pagar los impuestos de su pequeña casa. En una ocasión llegó una gran sequía, y todo el arduo trabajo se perdió por falta de lluvias. Sus animales para el arado morían de sed, sus pollos débiles y escuálidos no servían ni para una sopa, y sus animales de granja morían de hambre. Lo único que tenía para comer era un pequeño huerto que le proveía ciertas legumbres para seguir luchando. Veía por la ventana la soledad y pensaba cuán feliz era en su época de niñez y juventud, donde la abundancia estaba por doquier. Su rostro arrugado por el duro e implacable sol hacía que luciera más viejo de lo que era, pero su fortaleza y disciplina no habían envejecido, pues tenía la fuerte convicción de que saldría adelante. Pasaron los meses y la lluvia brillaba por su ausencia, pero no el cobrador de impuestos. A lo lejos, el hombre veía como un carro se iba acercando a su propiedad. Sin duda, sería el gobierno reclamando su dinero o, peor aún, el banco recolectando el dinero por la cosecha. Del carro bajó un hombre imponente, limpio, educado, pulcro, enérgico y con muchas ansias de poder. Se presentó y dijo que venía de parte del banco. El pobre hombre extendió la mano hacia el burócrata, pero este lo vio con desprecio y lástima. Le dijo que no se molestara en saludarlo y que solo le diera las ganancias de las tierras. El pobre hombre, calmado y sereno, le dijo que había perdido toda la cosecha, pues tenía meses que no llovía. Le pidió que comprendiera la situación y que le diera más tiempo para poder sembrar, ya que presentía que las lluvias no tardarían en llegar. El internado hombre se echó a reír y con dureza le dijo que no le importaba si llovía o no, pues su trabajo era recoger el dinero de la siembra. Con voz de superioridad, le dijo al pobre hombre que si no podía pagar por la tierra debía irse, así que le dio 2 semanas para poder pagar. De lo contrario, regresaría con hombres que terminarían sacándolo y luego se encargaría de comprar la casa, ya que él no había aceptado el dinero para venderla, pero sí se había endeudado por no pagar los impuestos. El viejo se sentó en su viejo sofá y pensó cuán mal estaba y que podía ser peor. Se levantó y fue por un trago de alcohol, bebió como para olvidar su realidad y pensaba para tener una idea de cómo salir de esta. Lo último que quería era dejar su hogar, aunque ya no tenía más que una casa vieja, los recuerdos de su vida estaban arraigados en aquella propiedad. El viejo se quedó dormido tras muchos tragos de alcohol. Al siguiente día despertó por los cantos de su viejo gallo, salió a fumar un cigarrillo y pensaba qué podía hacer, pues 2 semanas eran muy poco para tener ese dinero. A lo lejos se veía un carro que se dirigía hacia su propiedad y el viejo no podía estar más afligido. La suerte se reía en su cara con mucha frialdad. No podía creer que su suerte fuera tan mala, pues se trataba del cobrador de impuestos. Ayer el banco y hoy el gobierno, pensaba. De un carro se bajó un distinguido hombre de lentes, con un viejo portafolio, como si de un profesor de contabilidad o, más bien, un contador público se tratara. El hombre se acercó hacia el viejo y le dijo que venía de parte del departamento de impuestos. Debía pagar los últimos 16 meses de impuestos o al menos hacer un plan de pago para salir del problema que tenía. De lo contrario, tendría que salir de la casa y el gobierno la iba a rematar para obtener parte de lo que debía al fisco. El viejo fumó con calma lo que le quedaba de cigarrillo y le dijo al distinguido hombre que le contara sobre ese plan de pago, aunque en el fondo no serviría para nada, ya que no tenía ni para comer. Pasaron horas entre la explicación y planes que ofrecía el burócrata y el hombre solo divagaba. Así, hasta que finalmente se le preguntó qué había decidido. El pobre hombre no supo responder, así que se le ocurrió decir que le diera plazo un mes para pagar todo, y si no cumplía con su palabra, él mismo se iría ese día. Con asombro, el internado hombre lo vio y aunque él jamás mencionó darle un plan de un mes, lo aceptó, pues vio que el viejo estaba perdido y sería su último mes en la propiedad. Recogió sus cosas y se marchó para regresar en un mes. Aquella noche el hombre, cansado de tanta mala suerte, pensó si realmente lo único que le quedaba era marcharse y buscar dónde vivir, pero aunque quisiera, no sabría dónde ir ni qué hacer para sobrevivir, pues toda la vida había sido agricultor, sabía de siembra, ganadería y todo lo referente al campo. Aquella noche lo iluminaba una gran luna llena. Se escuchaba el aullido de los lobos y coyotes, y así quedó una vez más rendido ante el alcohol. Eran las 3 de la mañana de la madrugada y alguien con insistencia tocaba a su puerta. Era tanta la insistencia que parecía que derribarían la puerta. El viejo hombre,
entre dormido y despierto, intentaba pararse de su viejo sofá para ver quién molestaba a altas horas de la noche. Vio por la ventana y se trataba de un joven hombre, atlético y bien vestido. Parecía algo agotado y pidió entrar a la casa. El hombre preguntó quién era y qué quería y este le dijo que había caminado mucho debido a un accidente que tuvo al atropellar a un ciervo. Estaba cansado pues no había podido recibir ayuda porque perdió el teléfono mediante el accidente. El viejo finalmente lo dejó pasar y le ofreció lo poco que quedaba de café. El viejo dijo que no tenía teléfono pero podría llevarlo en su vieja camioneta cuando amaneciera a donde él requiera. Amaneció y así se dispusieron a ir al pueblo más cercano que quedaba a 60 millas. El joven lo vio y le dijo que él no olvidaría jamás la ayuda que recibió y que le dijera que podría hacer él por ayudarlo. El viejo lo vio y le dijo que no podía hacer nada por él y su ayuda no era a cambio de nada. Este insistió pero el viejo se rehusó a su ayuda y finalmente se fue. Pasaron los días y el viejo solo veía por la ventana como esperando el día de su inevitable partida. Observaba el reloj a menudo y se echaba sobre el viejo sofá. Salía a fumar un cigarrillo y no veía más que soledad a su alrededor. De pronto a lo lejos veía un carro que se aproximaba, vio el calendario pues le parecía que era el cobrador del banco pero no podría ser este pues aún faltaban 4 días para que este apareciera. Para su sorpresa era el joven que había ayudado hace días atrás. Este se bajó del carro y le preguntó si lo recordaba. El viejo le dijo que estaba haciendo por aquí. El hombre respondió que no se había olvidado de él y venía a saldar su cuenta. Con él traía un documento y el viejo lo tomó y empezó a leer. Era una prórroga de la deuda de las tierras que debía con una cláusula que decía que si pagaba todo lo que debía en un año, podría comprar aquellas tierras. El viejo no podía creer lo que leía. A pesar que no era una deuda perdonada, le era más que suficiente para poder salir del hueco en el que estaba. El joven le dijo que eso no era todo, pues había averiguado que también debía los impuestos de su vieja casa, así que también había obtenido el mismo tiempo de prórroga para pagar al menos el 50% de la deuda al fisco. El viejo preguntó quién era él y este le dijo que era de una familia acaudalada debido al petróleo, y cuando se enteraron de la ayuda que recibió por un extraño no dudaron en ser recíprocos e hicieron todo para saber de quién se trataba. El joven sabía casi todo de él y sabía que tampoco aceptaría que le pagaran sus deudas, así que en vista a eso decidió contactarse con sus acreedores para ayudar a aquel hombre que no dudó en ayudarlo en medio de la nada. Finalmente, el joven preguntó por su nombre y el viejo lo vio fijamente a los ojos, y antes de presentarse, le dijo con una actitud de confianza y responsabilidad que él tampoco jamás olvidaría ese gesto, pues solo hizo lo que cualquier buen hombre haría, y le prometía que saldría de sus cuentas y podría comprar sus tierras en el plazo establecido. En eso el cielo se nubló como si de una tormenta se tratara, y las gotas de lluvia empezaron a caer sobre el desolado lugar. El hombre vio el cielo y sonrió para luego ver al joven y decirle: «Soy Franklin», que significa libre y propietario de tierras. Ahora da like, comparte y suscríbete para nuevos nombres.